Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historias que escalan el podcast de Mindclass, en donde conversaremos sobre liderazgo, visión y aprendizaje de personas que se atrevieron y convirtieron los desafíos en crecimiento. Personas entonces que se atrevieron a llegar más lejos. El día de hoy nos acompaña Nicolás Jovera, quien es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente ayuda a empresas de Mining Tech a acelerar su misión y es socio de Atrico, firma australiana que ha sido clave en el desarrollo del ecosistema Mining Tech australiano en los últimos 30 años. Fue cofundador y CEO de T-Mining, una empresa de mining tech chilena de clase mundial con clientes en 10 países y que levantó 16 millones de dólares para su expansión, con inversionistas en Chile, Japón, Alemania, Estados Unidos. Y hoy también es miembro del directorio del Centro de Estudios del Cobre de CESCO y de AndesMed. ¿De AndesMed? ¿Está bien, Nicolás? Andes Mets. AndesMed. Bienvenido. Gracias. Nicolás, para partir, hoy se habla de Chile como un actor relevante en la minería, pero ¿ves realmente una oportunidad en que el país lidere el desarrollo del mining tech a nivel global? Sin duda, la minería tiene una característica bien especial ¿Mm? y es que cada vez las leyes, la concentración de mineral que están en las rocas, que están bajo tierra, cada vez va disminuyendo, porque naturalmente se va sacando la mejor parte y lo que va quedando es cada vez más difícil de extraer y con menor concentración. Entonces, para que la minería siga aportando todos los metales que el mundo necesita, se requiere desarrollar nuevas tecnologías. Innovar en la minería no es una opción, es una necesidad absoluta para poder seguir produciendo los metales que el mundo necesita, que ahora con transición energética y temas geopolíticos se hacen aún más importantes. Mm. Y en Chile tenemos características que eran bastante únicas en ese sentido. Tenemos minas muy antiguas, que son muy desafiadas, hacemos minería de muy baja ley, en alta montaña, con terremotos, Sí. un ambiente muy difícil. Y por otra parte, es una industria, la principal industria que tenemos en Chile, que es de clase mundial. De clase mundial me refiero a que trabaja en la frontera del conocimiento. Todo lo que ya se ha probado en el mundo se ha implementado en la minería chilena en general. Entonces los problemas que siguen existiendo no han sido resueltos en ninguna parte. Mm. Entonces tenemos los problemas dolorosos aquí mismo, en el patio de la casa. Y por otra parte que, como no tenemos muchas otras industrias grandes, tenemos una capacidad de atraer talento que es bastante única. O sea, en Estados Unidos, de Harvard o de MIT, hay muy poca gente que se vaya a la minería porque tienen tantas opciones. Se van a Silicon Valley, se van a Boston. En Chile, la industria minera tiene esa capacidad de atraer talento top Mm. y además, también por el tipo de talento que ha traído y los desafíos, es una minería que está mucho más abierta a hacer innovación, a absorber innovación. Antes, en la minería se castigaba el error, el fallo. Hoy eso ha cambiado culturalmente y las compañías mineras están súper dispuestas a trabajar con partners tecnológicos y desarrollar nuevas formas de hacer minería, la minería del futuro. El fallo puede ser igual una oportunidad, ¿no? Sobre todo para innovar en la minería. Sin duda, o sea, es un requerimiento Mm. porque nunca le vas a achuntar a la primera. Mm. Le quieres achuntar, ojalá a la segunda y tercera, que no sean tantas iteraciones porque los procesos son largos en minería, pero se requiere esa disposición a probar algo que nunca antes ha sido resuelto. Mm. Y eso hoy en la minería en Chile es posible, es una oportunidad bastante única. ¿Y qué significa pasar de ser proveedor de la industria a actores que transforman la minería desde la tecnología? Mira, justamente ahí diste en el clavo con la palabra proveedores, Mm. que es una palabra que es muy usada en esta industria. Hablamos de los proveedores de la minería, incluso hablamos de los proveedores de clase mundial, pero la palabra proveedor en sí implica algo de como de tomador de pedido, con poca diferenciación, como el proveedor de lechugas del casino. Claro, como que no tuviera gran relevancia a lo mejor. Exacto. Mm. Y a mí me gusta hablar más desde las mining techs. Hay una palabra, un acrónimo METS que se usa en Australia, que son los Mining Equipment, Technology and Services. ¿Ya? Esto en Australia ya lo aprendieron, no se llaman a sí mismos proveedores. Encontraron un término diferente. A mí me gusta decirle las mining tech, porque las mining tech están creando la nueva forma de hacer minería, trabajando como partners con las compañías y en muchos casos yendo a enseñarle a las compañías mineras una nueva forma de trabajar. Mm. Es mucho más que ser proveedor. Entonces ahí hay primero Un salto a lo mejor, ¿no? ¿Perdón? Un salto. Claro, un salto también en cómo nos entendemos a nosotros mismos, las palabras crean realidad, Totalmente. y esa relación, que ya no es una relación de proveedor donde me relaciono con abastecimiento, sino que es una relación de partner, donde trabajamos en conjunto una nueva forma de trabajar. Mm. Entonces, eso en las mining tech en Chile tienen que también un poquito creerse el cuento y entender que es una colaboración de pares.
clave para que eso suceda. Claro, y tú decías, las palabras crean realidades, y no solo para ellos, a lo mejor, entre comillas, subir de nivel, sino que para los que los contratan también están a la par. Y eso puede cambiar la percepción, ¿o no? Sin duda, sin duda. Mm. Y adicional a eso es también conversar sobre valor. En Chile, la lógica del proveedor y de abastecimiento suele ser una discusión de precio, donde como un regateo de precio, versus cuando estamos haciendo innovaciones que resuelven grandes problemas que no han sido resueltos, estamos hablando de crear valor. Estamos hablando de crear una tecnología que resuelve un problema y ahora todos los beneficios de no tener ese problema se pueden compartir entre los que crearon la tecnología y las compañías mineras y todos ganan. Claro, se hace como un ecosistema de colaboración. Correcto. Mm. Sí. Oye, y desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy los emprendedores mining tech en el sector? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo está el panorama? Mira, en Chile está emergiendo una gran cantidad de emprendimiento mining tech. Hay ciertas dificultades en torno a la idea primero de que es la primera generación de compañías en Chile que crean productos innovadores desde cero. En Chile, típicamente, si pensamos en las grandes compañías en Chile, no han sido empresas que crean productos. O sea, tenemos como gran ejemplo, creo que es Crystal Lagoons, que creó un producto y lo llevó al mundo, una innovación que creó estas piscinas gigantes que antes nunca se habían visto y ahora están en Dubái. Ese tipo de empresas en Chile es súper reciente. No hay un ecosistema de compañías que hayan creado productos, que lo hayan llevado al mundo, que hayan expandido internacionalmente. Y, por ejemplo, en contraste con Silicon Valley. En Silicon Valley, esto ya nos lleva 50 o 70 años de ventaja. Y tú vas a Silicon Valley y tienes una idea, tus primeros inversionistas ángeles típicamente van a ser emprendedores que ya tuvieron una empresa, que la hicieron crecer, que luego tal vez la vendieron y ahora tienen capital y ahora invierten en ti y te dan mucho apoyo. Hoy en Chile eso todavía no pasa. Hay muy poquitos actores que vivieron el viaje completo y están de nuevo disponibles para el sistema. A eso agrégale que en minería es súper lento aprender, porque los ciclos son largos y son relativamente pocas compañías. En Chile hay 30 minas grandes. Entonces es aún más valioso tener gente que haya hecho el viaje y te pueda asesorar, porque aprender es tan lento. Claro. Entonces hay todo un espacio ahí del ecosistema que está cambiando, ha faltado un poco de tiempo, está mejorando. Y te diría que adicionalmente el financiamiento temprano. De nuevo, porque es lento partir y es lento aprender. Las compañías que están emergiendo es como que fueran plantitas que tienen un verano muy largo. Necesitan más agua. En esta industria se necesita más capital para poder partir y llegar a pasar este valle de la muerte donde llegas a tener suficientes ingresos. En minería es más largo, se requieren más recursos y en eso hay una oportunidad también que como país entendamos que tenemos esta oportunidad estratégica de ser líderes globales de tecnología minera y que para eso se requiere cierto apoyo público-privado para ese financiamiento temprano de las compañías también. Oye, ¿y qué falta? Porque tú me hablabas del panorama ahora, pero si lo vemos a futuro, ¿qué crees tú que se podría hacer para ir avanzando más en esto? Adicionalmente, creo que hay una tremenda oportunidad, ya se hace bien, pero una oportunidad aún mayor de atraer más talento. Porque pasa también que se suele meter a todo esto en una idea de la industria minera. Pero a mí me gusta pensar que la industria de las mining tech es una industria diferente. Súper pegada, súper codependiente de la industria minera, pero es diferente. En el mundo del emprendimiento minero hay mucha más capacidad de atraer talento, gente con ambición intelectual, de crear cosas, de hacer innovación, que tal vez piensan que la minería es una industria anticuada, que hay que vivir en el cerro, y no conocen mucho de esto que se está haciendo en Chile, que hay muchos ejemplos de empresas que de Chile han salido al mundo, que hacen cosas súper entretenidas, súper interesantes, resolviendo grandes problemas, y eso se cuenta poco. Se está mejorando, pero por darte un ejemplo, en los colegios, en las universidades, que yo sepa, no se dan muchos ejemplos de minería. No. O sea, introducción a la economía. Yo pienso que en Chile, en todas las universidades, se debería enseñar introducción a la economía con ejemplos de minería. El precio del cobre, todo el día escuchamos el precio del cobre. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué pasa con la oferta de cobre? ¿Qué pasa con la demanda de cobre? Los stocks. O sea, podríamos usarlo también como herramienta de educación para que estas generaciones jóvenes se acerquen y podríamos atraer aún más talento. Ya tenemos buen talento, pero está la oportunidad de atraer mucho más. ¿Y en las localidades, la atracción de talento, cómo lo ves?
en las mismas localidades donde están instaladas las mineras? Porque me imagino que ahí igual hay un incentivo. En general, está esta combinación también con las universidades. Mm, Y hay ciertas, en Antofagasta, en La Serena, hay universidades que están súper conectadas con la minería y ahí se ven ciertos polos de emprendimiento mining tech. Ahora, en localidades que están más alejadas, ahí es donde tal vez faltan ciertos componentes. Ahora, muchas de esas personas que tal vez crecieron en una familia minera, a veces se van a estudiar a Santiago, a Valparaíso, a Concepción, y muchos de ellos terminan siendo emprendedores mining tech. Eso lo mira. hemos visto mucho. Oye, considerando que muchos de estos emprendimientos están dando los primeros pasos en este camino, probablemente son bastante nuevos, ¿qué tan importante es estar internacional, estar en el mundo en etapas ya más tempranas, partir afuera? A ver, en la minería también hay dinámicas diferentes de las otras industrias. Primero que nada, tiene que ver con cómo se distribuyen las minas en el mundo. En Chile, típica fintech, parte en Chile, después se va a México, que es 10 veces Chile. Sí, En minería no existe 10 y veces porque Chile. tenía Estados Unidos también al lado, ¿no? También. Pero no existe 10 veces Chile en minería en ninguna parte del mundo. Mm. Eso es lo primero. Segundo, que hay relativo bajo número de minas. Hay 30 minas grandes y no un número muy grande de compañías medianas de minería en Chile que sean bien profesionalizadas. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un producto innovador, es típico, normal, que un producto innovador en la etapa temprana lo absorba un 10% del mercado, que en Chile serían 3 minas. Mm. Entonces, ahora, de esas hay 500 en el mundo y el 10% son 50. Entonces, si están afuera, entonces en la industria minera se hace mucho más temprana esta necesidad de salir hacia afuera. Y ahí es donde tenemos un poquito una contradicción de que por una parte está esa tremenda oportunidad y cuando salimos hacia afuera, en el mundo Chile es reconocido como un país minero que hace muy buena tecnología minera, pero los emprendedores chilenos tienden a enfocarse en Chile, cómo le vendo a los grandes grupos en Chile y hay un poquito de miedo de salir hacia afuera. Hoy, lo que yo les insisto a todos con los que converso es que en Estados Unidos, por ejemplo, ahora hay una tremenda oportunidad, porque en Estados Unidos, por el tema geopolítico, Mm. se dieron cuenta de que requieren tener la capacidad de acceder a esos minerales, ojalá en su propio territorio. Y el gobierno está invirtiendo mucho, mucho en encontrar esos yacimientos, expandir los yacimientos existentes dentro de Estados Unidos. Pero también se están dando cuenta que la capacidad de hacer minería la perdieron. La perdieron en los últimos 30, 50 años. Entonces, necesitan hacer más minas, expandir las minas existentes, pero no tienen personas que sepan de minería. ¿Y la perdieron porque no se había estado trabajando en eso? Claro, porque se dedicaron a comprarle el cobre a Chile, Ah. a comprarle la rare earths a China, a diferentes países, y ahora se dan cuenta de que cambió el mundo geopolíticamente, ya no es tan globalizado, Mm. y que, por ejemplo, China, que tiene la mayoría de las tierras raras, los puede hoy día restringir, y sería de alto impacto para la industria. Entonces hoy Estados Unidos está invirtiendo mucho en poder encontrar esas tierras raras dentro de Estados Unidos. Ahora, esas capacidades de hacer minería dentro de Estados Unidos que se perdieron, hoy en Chile estamos en una perfecta, perfecta posición para ir a entregarlas, para exportar nuestros servicios y tecnología a Estados Unidos. Respecto a los australianos, nosotros tenemos las tremendas ventajas, estamos en el mismo time zone, o sea, estamos de día al mismo tiempo que en Claro. Estados Unidos, están de día, en Australia están a 12 horas de distancia. Tenemos dos idiomas, para poder trabajar con minería en Estados Unidos hay que saber español e inglés, porque hay muchos latinos trabajando en la industria. Los australianos solo saben inglés. Y tenemos toda esta capacidad que de los proyectos difíciles que hemos hecho en Chile. Entonces hoy día Estados Unidos, y a veces como que nos da miedo porque Estados Unidos es como tan avanzado, pero nosotros hemos ido, nosotros, en nuestro caso fuimos a Estados Unidos y conseguimos clientes y hemos transformado cómo ellos operan desde Chile. Eso se puede y tenemos que creernos ese cuento, está la oportunidad y ponerle foco. ¿Y cómo fue tu experiencia también cuando hiciste ese trabajo? Porque puede alentar a lo mejor a alguien que está pensando en hacerlo y no se atreve por lo mismo que tú decías. Claro, en Chile nos pasa un poco que es un tema cultural también, Sí, pues. que también creo que está cambiando, pero en Alemania los alemanes compran autos alemanes. En Francia los Sí, franceses compran es autos verdad. franceses y los italianos compran italianos. En Chile nos encanta comprar de afuera. Eso ha cambiado, pero hace 10 años se notaba mucho. Un proveedor australiano tenía como harta más ventaja respecto a un proveedor chileno. Eso afuera, a Chile nos ven mucho mejor que dentro de Chile. O sea, creo que muchos emprendedores cuando salen hacia afuera se dan cuenta de que realmente
son de clase mundial y que afuera los reciben como estos tecnólogos que vienen del futuro. Pero acá en Chile eso a veces como que no nos damos cuenta. Entonces salir hacia afuera y mirar hacia afuera y tener esa ambición es clave, y cuando vas para afuera te das cuenta de que no es tan difícil. Hay que creerse un poco el cuento. Hay que creerse harto el cuento. Oye, ¿y qué están haciendo o que te haya sorprendido alguna mining tech en este último tiempo? Que tú digas, oh, qué buena innovación, qué buena tecnología están sacando. Bueno, la última que vi me gustó mucho, justo de Mindclass, Mm, que estaban experimentando con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. mm, Me encantó un proyecto que presentaron que ya funciona, pasa que en la minería, para poder ingresar a un nuevo proyecto, ingresar a mucha gente a trabajar dentro de la faena, tienen que tener un montón de requerimientos de exámenes de salud, de cursos, de capacitación, de un montón de permisos y de validaciones, que toman mucho tiempo y son muchos papeles que se confunden, que se pierden, que dejan de estar válidos, que se vencen, y eso hace que al final estos grupos de personas que tienen que entrar a trabajar no puedan entrar y que los proyectos se terminan atrasando. mm. Y en este caso, los Mindclass hicieron este proyecto que, usando inteligencia artificial, la IA revisa todos esos documentos y te puede decir de inmediato, oye, se te va a vencer, te avisa, y le avisa a cada persona, te falta un curso, para que esos grupos de personas puedan entrar antes y que los proyectos salgan más rápido. Mm. Eh, y ese es solo un ejemplo de un montón de emprendimientos que están saliendo de acá, que están usando IA y nuevas tecnologías para aumentar la productividad de las compañías, para poder también disminuir riesgos. Facilitar procesos también que de repente son más engorrosos y Sí. la inteligencia artificial te puede ayudar bastante en eso, ¿no es cierto? En avanzar. Oye, mirando hacia adelante, ¿qué se necesita para que una empresa mining tech chilena logre competir en las primeras ligas a nivel mundial? A ver, lo primero, lo que te comentaba antes, que acceder al conocimiento, entender primero que el proceso ágil de ir descubriendo a prueba y error en minería no funciona muy bien porque Mm, es lento. Entonces, en minería es importante pedir ayuda, conversar con personas que hayan hecho el viaje, que hayan pasado antes por el proceso, también conversar con otros emprendedores mining tech, porque también se pueden compartir experiencias. Hay muchos casos que no van a ser competidores, pero que sufren los mismos dolores mm, respecto a los plazos, a los procesos de adquisición, a las dificultades de entrar a la faena. Hay un montón de cosas que se pueden compartir. Entonces, alguien que esté empezando un emprendimiento en mining tech, mi recomendación sería primero eso, que se conecte con sus pares, con los que van tal vez un poquito más adelante, con quienes pueden dar asesoría, con personas que hayan hecho el viaje, porque eso va a acelerar mucho su desarrollo usando el conocimiento de otros. Tratar de construir uno mismo el conocimiento en minería es muy lento, no te alcanza la vida. mm. Eso sería mi primer consejo para los que están partiendo. Y también de mirar hacia afuera, no solamente quedarse mirando en Chile. Hoy está toda la información online, es muy fácil conectar, es muy fácil por LinkedIn conectar con personas, hacer videoconferencias o ir a una feria en Canadá, en Estados Unidos, a poder conectar con gente de afuera para poder desde el principio entender qué es lo que está pasando afuera y si lo que estamos creando acá también tiene un espacio afuera. Mm. Y la importancia a lo mejor del networking, ¿no? Poder conocer a la gente del rubro y lo mismo que tú decías, conectar y saber cuáles son los dolores que puede que sean los mismos que está pasando otra persona. ¿Cómo ves eso? ¿Se está haciendo harto networking? ¿Cómo funciona en el mundo de las mining tech? Hay diferentes instancias, yo creo que hay más oportunidad de hacer. Mm. Creo que y fue mi experiencia, los fundadores de Mining Tech no conversan tanto como yo creo que deberían conversar. Creo que deberían conversar más y entender que es parte del trabajo, ¿Y a qué se da no que es no como algo conversan accesorio. tanto? A veces creemos que no tenemos tiempo porque estamos en el día a día, estamos con mucho trabajo, y muchas veces los eventos también son como fuera de horario de trabajo, y ya que el poquito de tiempo tal vez que te queda tú prefieres entregárselo a tu familia, Mm. o a veces tenés que trabajarlo, y no entendemos que si nos conectáramos con más personas y recibiéramos esa idea, esos consejos, al final trabajaríamos menos, porque muchas veces estamos trabajando en cosas que van a fallar. Claro. Entonces, tal vez no lo hemos entendido como algo que en esta industria es más fundamental que en otras. Conectarse con otros para entender y aprender de sus experiencias y evitar errores que al final nos van a llevar a tener que trabajar menos y tener más tiempo para hacerlo. Mm. Eso creo que es clave, y entender que en esta industria es más importante que en cualquier otra. Oye, y por último ya, la irrupción de la inteligencia artificial, ¿cómo ha aportado en el trabajo que hacen?
A ver, la inteligencia artificial es un concepto amplio que ahora se popularizó con como ChatGPT, Sí, como los chatbots, modelos de lenguaje, la LLM. pero aplicaciones usando Machine Learning del que se viene trabajando hace 10 años, hay muchas. Ejemplos que yo conozco de, por ejemplo, aplicación de IA para encontrar piezas de metal enterradas en viejos botaderos. Los botaderos es donde uno deja el material que no se procesa porque no tiene suficiente concentración de mineral. ¿Mm? Bueno, lo que era botadero hace 15 años, hoy es genial para poder procesarlo, tiene una buena concentración, pero, por ejemplo, han quedado piezas metálicas de equipos, de perforadoras, enterradas. Y eso, si se mandan a la planta de procesamiento, pueden romper equipos. Los chancadores que muelen las rocas se pueden romper con esas piezas metálicas. O sea, un ejemplo de una compañía que usando tecnologías de magnetometría e inteligencia artificial puede detectar bajo tierra dónde están para que eso no bloquee las máquinas. Otros ejemplos hay, por ejemplo, de analítica de videos para encontrar potenciales riesgos de seguridad. Por ejemplo, si una persona accede a un lugar de alto riesgo en un momento que no se debe, hay sistemas de inteligencia artificial que están monitoreando esas cámaras permanentemente para poder decir, oye, acá hay un problema, hay que actuar para que esa persona no se exponga al riesgo. Y así hay muchos ejemplos que vienen de antes que los ChatGPT, que vienen trabajando hace mucho tiempo. Sí, por cierto, ya está la inteligencia artificial instalada, me imagino, también en las Mining Tech. Sí, sí. Muy bien, Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos llegado hasta el final de este podcast de Mindclass, Historias que Escalan. Muchas gracias por esta interesante conversación. Espero que haya sido inspirador para muchos. Y gracias por compartir tu experiencia, tu trayectoria y a ustedes por escucharnos y vernos. Nos vemos en un próximo capítulo de Historias que Escalan, este podcast de Mindclass. Nos pueden seguir en LinkedIn, @mind-class y escuchar y ver este capítulo a través de Spotify. Hasta la próxima.